Muy buenos días a todos. Gracias por esta audiencia y permitirme, por supuesto, llegar a ustedes a través de esta sesión académica en la cual se va a explicar precisamente lo que corresponde al marco teórico y, por supuesto, daremos como una suerte de introducción en lo que corresponde precisamente a la metodología del proyecto en el contexto del proyecto de sello institucional. Sin mayor dilación, entremos por supuesto en materia y cumplamos el fin de nuestra presentación. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver, demos los minutos, concedamos los minutos del caso para que podamos, por supuesto, compartir pantalla rápidamente. Y ahí se está compartimentando. Demos los tiempos necesarios para ello. Un momento. Un poco demorado, pero ahí está aperturando precisamente para los efectos del caso. Vamos a ver. Vamos a ver y ahí nos tiene compartiendo y ahí nos tiene precisamente compartiendo pantalla. Bueno, vamos a hacer una suerte de recapitulación primaria en cuáles son precisamente los componentes o elementos de ese proyecto sello como tal. Y nosotros ya hemos clarificado y tenemos a esta instancia y recordarles que hoy, siendo 16 de julio, hasta el día domingo 18 de julio, se da lugar, se ha establecido como fecha en virtud de la calendarización que hemos también consensuado y establecido para presentar el avance que se tiene precisamente del proyecto sello institucional hasta lo que concierne precisamente en la justificación e impacto social del proyecto. Por favor, tener claro ese recordatorio para poder realizar las retroalimentaciones del caso. Tenemos, si vamos por el formato COSNET, que es el Consejo de Educación, que también tiene mucha incidencia en México, tenemos, por ejemplo, un título del proyecto. Tenemos, por supuesto, las áreas y las líneas de investigación o la línea del investigador que claramente concierne en este caso al trabajo en equipo de las organizaciones. Tenemos una suerte de resumen, objetivos y en el plano de estos objetivos también tenemos una estructura que precede y es precisamente el planteamiento del problema, cuando el planteamiento del problema ha sido suplido o reemplazado por el árbol de problemas y los objetivos han sido suplidos o reemplazados por el árbol de objetivos como tal. Seguido, por supuesto, viene una justificación y metodología que seguramente es lo que nos aborda el día de hoy, por supuesto el desarrollo de un marco teórico y por supuesto el desarrollo de un cronograma de actividades o carta Gantt que es crucial precisamente para tener la claridad de cuáles van a ser la trazabilidad de las actividades a realizar al lugar. Y claramente cuando nosotros hablamos, por supuesto, de la conclusión como tal, la conclusión que debe tener precisamente ese proyecto de investigación, ese proyecto que ustedes deben, por supuesto, plantear como tal. Entonces, vamos precisamente a dar lugar, a cada uno de esos señalamientos, por favor. Vamos a ver las partes de protocolo de investigación, que también hacemos como este breve resumen, que es el título, el investigador principal, el resumen, las palabras claves, los antecedentes, la justificación del estudio, los objetivos, las hipótesis, la metodología,
el plan de trabajo y por supuesto también se suman otros elementos que, aunque no hacen parte, por supuesto, de nuestra plantilla como tal, sí también son interesantes en la medida del futuro inmediato que ustedes, por supuesto, puedan realizar a partir de los futuros proyectos de investigación como tal. Para ello, entonces, vamos a hacer esa breve retroalimentación que ya lo habíamos conversado y daba cuenta precisamente qué significaba o qué daba lugar a la presentación de la introducción. Y es que la introducción precisamente da la información de base sobre el tema general. ¿Qué es lo que precisamente debemos incluir en la introducción? ¿Cuáles son aquellos antecedentes relacionados del tema y de los aspectos que se va a investigar como tal? Cuando nosotros planteamos precisamente una introducción, nos estamos incorporando en varios interrogantes y uno de esos varios interrogantes es cuáles son las razones de fondo por las cuales se ha tomado la determinación de investigar determinado tema. Ya lo habíamos conversado también en plantilla anterior o en presentación anterior, que correspondía precisamente a una introducción como tal. Así que yo voy a hacer solamente este feedback, esta retroalimentación que da cuenta precisamente de recordarles hasta dónde debemos dar lugar a nuestra presentación y hasta dónde, por supuesto, debemos dar lugar a este avance como tal y a partir del momento, por supuesto, dejar la claridad de los conocimientos en materia de marco teórico y en materia de metodología del proyecto como tal. Entonces, en razón de ello, tenemos esta primera etapa que estaba compuesta, que es lo que ustedes deberán entregar a manera de avance, como situación problemática y descripción del grupo objetivo, claramente el nombre del grupo, es decir, sobre qué muestra va a recaer ese proyecto de sello constitucional y cuáles son las características de esa muestra. Yo lo conversaba en un tiempo anterior, hay una de sus compañeras que trabaja precisamente en el entorno o dinámica hospitalaria. Bueno, obviamente esa dinámica hospitalaria son las características, cuáles son las características de los equipos hospitalarios y por supuesto cuál es el nombre, o sea, bajo qué denominación temática ustedes van a asignarle a ese grupo objetivo como tal. También dentro de esta primera etapa está el análisis del problema que está compuesto por este árbol de problema, que a su vez está subcompuesto por la causa, problemas y efectos, y el árbol de objetivo, que son los medios, fines y propósitos. Entonces, claramente, esa era, digamos, la primera etapa. La segunda etapa, estamos hablando del diseño del proyecto. Ya también lo habíamos conversado y que también hace parte precisamente de esta presentación que da lugar a la entrega el día 18 de julio y está basado en una propuesta. Pero cuando nosotros hablamos de propuesta, profesora, ¿a dónde nos debemos situar? Nos debemos situar en dos aspectos y son los criterios y viabilidad de esa propuesta y la propuesta seleccionada, es decir, cuál va a ser precisamente la propuesta que se va a presentar, cuál es la oferta que se va a presentar sobre el proyecto de investigación. Y para poder dar lugar a ello, tenemos que, por supuesto, darnos la tarea de estudiar cuál es la viabilidad del proyecto y cuáles son los criterios de aplicabilidad. Yo cuando me refiero a estos criterios de aplicabilidad, me estoy refiriendo a tres aspectos sustanciales: al encuadernamiento del proyecto con los objetivos de base, a la probabilidad de ejecución exitosa, es decir, desde el punto de vista que se tengan los suficientes recursos, las condiciones hipotéticas, por supuesto, porque estamos, por supuesto, en una situación bastante coyuntural, que puedan dar cabida a una ejecución exitosa y también a estos proyectos categorizados como innovadores, como factibles y que puedan tener algún tipo de elemento o calidad tecnológica. Y también una propuesta exitosa va a estar de la mano precisamente de otros aspectos como tal, que es precisamente el diagrama de Gantt o la carta de diagramación de actividades que debe presentarse en este avance y que debe estar inmersa, por supuesto, en
en el informe final o en el trabajo final y que va a ser objeto de sustentación. Yo estimo que el día ya 23 de julio, que es nuestra sesión, les pueda entregar la pauta de cómo se va a sustentar la defensa oral o presentación oral de su trabajo o proyecto sello institucional. Y por supuesto, la elegibilidad del presupuesto. Recuerden que el presupuesto es un contenido que yo lo voy a dejar, como ya lo he conversado, a libre albedrío, a libre criterio, a libre discrecionalidad. No va a ser un elemento, digamos, tajante que yo lo voy a tener en cuenta, pero ideal fuese, si bien nuestro proyecto sello institucional de la universidad está inmerso en una suerte de instancia hipotética o instancia supuesta, porque no podemos llevarlo a cabo en terreno, claramente sí uno esperaría que tuviese los elementos mínimos y esos estándares mínimos, claramente uno de ellos es el presupuesto. Entonces, en el entendido o en este concepto, también la elegibilidad del presupuesto o el presupuesto que se va a manejar es más que necesario precisamente para la construcción del proyecto sello institucional. Y claramente también la creatividad, la originalidad de la propuesta es de una nutrición única. Aquí tenemos un diagrama de Gantt, un diagrama de actividades que se hace necesario establecerlo desde el tiempo de abril hasta finales de julio, tiempo en que por favor, un proyecto sello amerita mucho más tiempo, ¿no? Pero digamos que ha sido el tiempo de transcurrir o de desarrollo de nuestra cátedra, que con toda seguridad es el tiempo que le hemos dedicado precisamente para la construcción del mismo, en el entendido, y siéntase o déjese constancia de que los proyectos de sello institucional ameritan un lapso, un desarrollo de 6 meses a un año. Entonces nosotros estamos haciendo, por supuesto, una suerte de compilado en el entendido, por supuesto, que da lugar al desarrollo de nuestra cátedra como tal. Bueno, en razón de ello, yo me voy a circunscribir precisamente a otros aspectos que componen y que se hace importante en la construcción del proyecto sello. Y es precisamente el desarrollo del marco teórico y lo que también se ha denominado, por supuesto, la metodología del proyecto. ¿Ya? Entonces, en razón de ello, vamos a abordar inicialmente en esta presentación qué es el marco teórico, cómo está compuesto precisamente el marco teórico, y luego abordaremos una presentación denominada metodología del proyecto en el contexto del proyecto sello institucional UAC. Entonces, vamos primero, ¿qué entendemos nosotros por el marco teórico? ¿Qué es precisamente el marco teórico como tal? Bueno, pues bien, mucho también se ha dicho que si bien el planteamiento del problema y los objetivos son uno de los grandes motores y corazones del proyecto de investigación, el marco teórico también tiene una función enorme, porque el marco teórico es precisamente el sustento, el fundamento, sobre todo teórico, documental, personal, percepcional del autor como tal. Y es que el marco teórico es una de las fases, como bien lo dice la presentación, más importantes que se pueden dar lugar precisamente en un trabajo de investigación o en un proyecto de investigación como tal. El marco teórico está relacionado precisamente con el desarrollo tanto del planteamiento del problema como del desarrollo de los objetivos como tal. Entonces, si vamos, por supuesto, a lo que nos está explicando la presentación, el marco teórico, que en muchas ocasiones también se le ha denominado un marco conceptual, yo prefiero de marco teórico porque es mucho más explayado, es mucho más abundante y permite, por supuesto, solventar
lo que de una u otra manera uno pretende, que es precisamente la recopilación de antecedentes, de investigaciones previas, las consideraciones teóricas en las cuales se sustenta un proyecto de investigación, sus diferentes análisis, sus hipótesis, sus experimentos dentro del proyecto de investigación como tal. Entonces, la elaboración del marco teórico comprende, por supuesto, varias etapas. Ojo que también hay que precisar que el marco teórico ha sido llamado marco de referencia. ¿Por qué? Porque viene a cumplir ese soporte teórico, reitero, contextual, inclusive ese soporte legal que se utilizó precisamente para la confección del planteamiento del problema de investigación, que ya hoy por hoy lo tenemos determinado. Pero cuando nosotros hablamos, por supuesto, del marco teórico, estamos hablando de dos etapas que se deben realizar y que ustedes, por supuesto, se van a abocar ya una vez entreguen a posteriori este primer avance que comprende hasta la justificación e impacto social. Y a partir de ahí, su labor será precisamente construir el marco teórico y perfilar la metodología del proyecto. Tenga presente decirles que la metodología del proyecto va a estar incorporada. Para eso hay una pauta de presentación, pero también es importante avisarlo y mencionarlo en esta sesión académica asincrónica, que la metodología del proyecto va a estar incorporada conforme en el orden que está en la plantilla sello institucional. ¿Ya? Bueno, entonces para la elaboración de ese marco teórico tenemos dos etapas. Tenemos una primera, que es la revisión de la literatura existente, y tenemos una segunda, que es la adopción de una teoría o el desarrollo de la perspectiva teórica. En la revisión de la literatura, que se hace muy importante y que ya ustedes debiesen estar en esta etapa, lo que hacemos es precisamente obtener, destacar, consultar la bibliografía a cargo, ¿ya? Y con base en esa bibliografía a cargo, por supuesto, vamos a adoptar una suerte de reperfilación de ese planteamiento del problema, reperfilación de esos objetivos que nos van a llevar, por supuesto, al desarrollo de nuestros fundamentos teóricos y que a la larga va a dar cabida al desarrollo de esa tesis como tal. ¿Ya? Entonces, en esa tesis estamos adoptando una teoría, y una teoría que puede estar enteramente inmersa en tres situaciones como tal. Que ya exista una teoría completamente desarrollada, que hayan varias teorías con las cuales uno u otro podemos matricularnos, o que exactamente las teorías o las guías o las tesis que existen son suficientemente vagas y por eso requiere una mayor profundización de nuestra parte. La gran mayoría, y mi gran consejo, es que ya cuando uno, sobre todo en este marco de la importancia de los trabajos en equipos organizacionales, ya tenemos una suerte de literatura de base bastante sólida, que ya de una u otra manera no nos va a incorporarnos en una divagación, sino por el contrario, nos va a afianzar, nos va a consolidar, nos va a simplemente a ir complementando precisamente lo que es nuestro marco teórico como tal. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué el marco teórico es tan importante? Bueno, porque da sentido, coordinación y coherencia precisamente a los conceptos, a las bases, a las proposiciones teóricas. Relaciona el problema de investigación con el conocimiento de otras investigaciones. Y la importancia precisamente radica en la constitución de teorías, nuevos enfoques que den cabida precisamente a la resolución de ese planteamiento del problema como tal. Y es que la relación del planteamiento del problema con el marco teórico es conexa, es intrínseca, porque el marco teórico le va a dar solidez, le va a dar fundamentación, le va a dar inclusive una resolución al planteamiento del problema como tal. Por eso la importancia del marco teórico y la importancia también vital de la escogencia del título de investigación
entre en coherencia con todos estos elementos. Yo en esta sesión académica se ha decidido y lo hemos consensuado a lo sumo de 3 a 4 subtemas que compongan el marco teórico como tal y por supuesto el desarrollo de esos subtemas, ¿no? De 3 a 4 subtemas que ustedes por supuesto puedan desarrollar en esta etapa o en esta instancia del marco teórico como fundamento o extensión del planteamiento del problema y de los objetivos como tal. Con esto cerramos, por supuesto, la etapa del marco teórico y cerramos la sesión y, por supuesto, nos vemos en una segunda cápsula a donde explicaremos la metodología del proyecto como tal. Muchas gracias.